Para todos, Parashá Vaishlach. De las parashas es donde hay material e información supremamente codificada y un poco complicado de hacer el análisis, porque pues obviamente esta parashá tiene una narración en la que a veces nos cuesta trabajo, algo de dificultad entender. Vamos a tratar de hablar sobre qué es lo que realmente trata de decir este pasaje que, escuchándolo antiguamente en el medio evangélico, pues se nos enseñaba una cosa que ya estudiándolo uno a conciencia y con raíces hebreas, pues es otra la interpretación muy distinta. Pero para llegar a esa interpretación hay que tener elementos para poder llegar hasta allá, y elementos de Torah, de descontaminarse de aspectos teológicos del cristianismo en general. Vamos a entrar en eso. Las preguntas se hace a Barbanel. ¿Quién era Barbanel? Barbanel fue el director de la comunidad por la época de la expulsión del pueblo judío de España en 1492. Preguntas: ¿cómo es que aceptó el pueblo de Shechem a circuncidarse solo por el capricho de su príncipe de querer tomar a Diná? No creo que alcancemos en esta parasha a responder sobre este punto, pero es bueno que lo tengan como inventario dentro de sus inquietudes para que la estudien, para que se hagan la pregunta y la puedan indagar con los sabios del pueblo de Israel. ¿Qué llevó a Shimón y Leví a realizar acto tan drástico? Aún contando con el dolor de la circuncisión, ¿cómo pudieron matar a todos los varones de la ciudad sin siquiera tener una resistencia? Porque al final de cuentas saquearon la ciudad y tomaron el botín. El primer versículo de esta parashá, Bereshit capítulo 32, versículo 4. Envió Jacob mensajeros delante de él a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, el campo de Edom. La parashá de Vaishlach, y envió Jacob mensajeros delante de él a Esab, su hermano. El mensajero, Malachim, nos está hablando también de que nosotros somos emisarios. O sea, mensajero es todo el que va a hacer una función, a cumplir un mandato que le han dado. Por lo tanto, nosotros somos mensajeros, nosotros somos enviados aquí a este mundo a realizar una labor que debemos desarrollar correctamente, ¿no? Se supone. ¿Con qué herramientas? Pues con las herramientas que nos da la Torá. Jacob es el que busca el encuentro con Esab. Aquí uno puede hacerse también preguntas: ¿por qué Jacob busca el encuentro con Esab si le tenía temor a las represalias de Esab? La última vez que estuvo Jacob cercano a Esab, estuvo en peligro de muerte, ¿no? Entonces, vista de que Esab no era una persona, era una persona un poco complicada, ¿no? Él era el hermano complicado. Jacob no tenía un buen recuerdo de Esab. Había pasado 22 años después de que Esab había partido. Sin embargo, después de que Jacob, que pasa un tiempo con Labán, su suegro, puede volársele a Labán, y lo primero que va a ocurrir es que Jacob busca tener un encuentro con su hermano. Hay muchas preguntas que uno puede hacer en esta parashá. Él ve y le llega la noticia es que el hermano viene con 400 hombres y que su actitud no es la mejor. Es el informe que le dan a él, y él distribuye el campamento, crea 2 campamentos y manda algunos presentes para Esab, etcétera, y tiene ese encuentro con un hombre que la Torá no nos dice si es un hombre, si es un ángel, no nos lo especifica, y en ese encuentro pues suceden cosas muy especiales que es bueno entrar a analizar, y que vamos a centrarnos en este punto, en esta parashá. Los temas, los preparativos entonces para el encuentro. ¿Entre quiénes? Entre Jacob y Esab. La lucha que tuvo Jacob con el ángel de Esab, donde uno no sabe ahí, bueno, era un ángel, era el ángel de Esab, era
era un hombre que era el abrazo de los hermanos, ¿no? Acuérdese que los hermanos se encuentran, los comentaristas no están, no hay consenso si el abrazo entre y el beso que le da Esav a Jacob es sincero o no. Hay comentaristas que dicen que fue sincero. El personaje de Esav era malvado, pero que en ese momento tuvo un momento de lucidez y fue honesto en ese abrazo con su hermano. Hay otros que comentan diferente. Aquí podría pararme yo un momento a decir que el Midrash dice que Esav se acercó, pero iba no a besarlo, sino a morderlo, ¿no? Hay esa posibilidad también, pero también es cierto que cuando le llega con todos los regalos Jacob a Esav, Jacob le dice, no, yo he sido prosperado, y era verdad, Jacob, Esav era un hombre muy rico, y era un militar, y estaba al frente de un ejército muy poderoso, etcétera. Cuando pasa el tiempo, normalmente, y esto nos enseña también esta parashá, el tiempo es un gran remedio para las heridas que pueden haber entre las personas. Tiempo es antídoto para sanar y curar el corazón de las personas. Siempre y cuando la parte afectada, porque el recuerdo que tenía Esab de Jacob era que es que ese Jacob lo había tumbado y le había robado la primogenitura. Aun cuando le había comprado la primogenitura por dinero, lo había estafado delante del papá. Y pues debido a eso es que se había prometido que iba a matar a Jacob. ¿Cuál sería la actitud, en el estudio que estoy haciendo, nos dice el rabino, cuál sería la actitud de Sab si hubiera llegado sin la riqueza que tenía en ese momento? Hubiera abrazado a Jacob cuando hay resentimiento por parte de dos hermanos que se encuentran y el que está mal, si está mal, le va a recordar todos los problemas y va a sacar en cara todas las cosas y los problemas por los cuales hubo división en ese hogar. Pero cuando a la parte afectada, en ese caso a Esab, le fue bien, pues es más fácil perdonar, es más fácil acercarse, es más fácil volver a entablar la amistad. Esto lo dejamos a consideración y lo que puedan estudiar, pero en realidad no fue fácil en este momento para Jacob, porque Jacob estaba desprotegido militarmente hablando, no era un tipo de guerra, era una persona de andar en tienda, de estudiar Torah, no era una persona de guerra, no era una persona de conflicto. El otro tema es la tragedia del secuestro y la violación de Dinah. El fallecimiento de Ribka, el nacimiento de las tribus de Israel, el cambio de nombre de Jacob a Israel, la falta grave de Rubén, la llegada de Jacob a Hebrón y el fallecimiento de Isaac y el futuro desenlace de la descendencia de Esau. Dice entonces la palabra en Bereshit 32:4 y le dio órdenes diciendo, así diréis a mi señor Esau, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y me he quedado hasta ahora. ¿Qué quiso decir él? He morado con Labán. Labán era un tipo especial. Labán, el suegro de Jacob, era un avión, es un término acá que utilizamos nosotros en Colombia, era una persona supremamente astuta y lo que distinguía mucho a Labán era que era una persona, el típico caso del estafador, ¿no? La palabra Labán es blanco. Labán, su apariencia era de ser una buena persona, ¿no? De ser honesto, de ser correcto. Y Labán era ese tipo de personas que procura mucho lanzar una imagen favorable delante de los demás, así en esencia no lo sea. Labán era todo menos eso, menos él no era una persona buena, no era una persona honesta, no era una persona correcta. En la historia, en la historia de Jacob, él tiene que trabajar 14 años por los enredos y condiciones que le va cambiando constantemente Labán. Labán no es una persona de palabra. Labán siempre funciona para él. Y mientras la amistad le funcione a favor de él, entonces Labán va a estar siempre poniendo cara de piadoso, de buena gente, de ayudador, etcétera. Pero cuando algo no le conviene, se le quita la careta y Labán es la persona que tiene que sufrir. Jacob
Jacob durante tanto tiempo. Digamos que el arquetipo del Yeser Hará es Labán, precisamente. Labán, con todas las artimañas posibles, trata de no dejar que la gallina de los huevos de oro, que era Jacob, se le vaya de ahí. Entonces busca siempre la manera de no dejarlo salir. Lo tenía secuestrado, en otras palabras, a Jacob. Llega el momento donde Jacob dice, me voy por las buenas o me voy por las malas, y tiene que salir volado, y tiene que hacer hasta planes para poder salir de esa influencia negativa de Labán sobre él. Vemos que eso sucede también con muchos líderes. Ustedes siempre deben cuidarse de buscar o de poner sobre ustedes autoridades que los dominen, y autoridades que no les dejen a ustedes ser lo que son ustedes, que no los dejen crecer. Una autoridad que domina, una autoridad que no deja que tú te vayas de su redil, una autoridad que tiene ese dominio de esa manera, que puede llegar a amenazar, a meter miedo, etcétera. Si a alguien se le sale de su inventario, no conviene. El problema es que la gente en un nivel de conciencia bajo busca tener autoridades encima. Eso le da seguridad, tener a alguien que le diga qué hacer y cómo hacer las cosas, qué pensar y qué creer. Pero el caso es que cuando la persona madura y crece, debe quitarse eso de encima. Uno no tiene por qué poner autoridades sobre uno con las cuales uno no esté bien. Y él entonces dice, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. La palabra que utiliza para este caso de vivido con Labán, he morado, es Garetí. Gartí es gematría, traduce 613, que es también la palabra tari. Tariaj es mandamiento. Es decir, que el mensaje que nos está diciendo aquí Jacob a su hermano Esab es, dígale que yo he estado con Labán y aún así no he dejado de guardar la Torah. Dentro del mensaje le está diciendo, pilas que Dios está conmigo, pilas que mientras yo esté guardando la Torah, nada podrá estar en contra mía, porque el Señor me protege. Esto es un lenguaje que está encriptado dentro de lo que le está mandando decir Jacob a Esab. Pero ¿qué más? Le dice, he adquirido bueyes y asnos y ovejas y siervos y siervas. Esto es totalmente diferente a la bendición que él había querido tomar de su hermano. De alguna manera, en los comentaristas siempre nos tratan de decir que Jacob no mintió, que Jacob no estafó, que no hizo nada de eso con su papá, pero en realidad, en el fondo, Jacob sí mintió y se prestó para engañar a su papá. El consejo de su mamá fue, ve y disfrázate, y yo hago la comida mientras tanto. Eso fue lo que vimos en la parashá pasada, y que tu papá te dé la bendición. ¿Cuál era la bendición que tenía esa preparada para el primogénito? Dice en Génesis Bereshit 27-28, te conceda Elohim el rocío del cielo y la grosura de la tierra y la abundancia de cereal y de mosto. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Quiere decir que esta es una bendición de tipo agrícola. Como es una bendición agrícola, Jacob le envía el mensaje a Esab que Dios lo ha prosperado, pero no lo ha prosperado con la bendición que le dio su papá. Y Jacob le envía asnos, ovejas, siervos y siervas. No le envía, por ejemplo, frutos de la tierra, que debería ser si él hubiera tomado para sí y vuelto efectiva la bendición de la primogenitura que le dio su papá. Porque lo que le envió no es del fruto de la tierra, sino que es ganado, que es diferente. Ahora, y retornaron los mensajeros a Jacob, Bereshit 32:7, diciendo, hemos venido a tu hermano a Esab, y también él marcha a tu encuentro, y 400 hombres con él, ¿sí? Y 400 hombres, está hablando hombres de guerra. Temió Jacob mucho y se angustió. Dividió a la gente que estaba con él. Cuando hay miedo, porque a ver, es normal que una persona sienta miedo, pues claro, en este caso el miedo que tuvo Jacob es un miedo que él tenía control incluso sobre ese tipo de sentimiento. ¿Por qué? Porque no fue un miedo que lo encegueció, es un miedo dentro de lo normal. Cualquiera que sabe que lo van a venir a matar, pues se pone nervioso. El problema es eso, y lo que nos está enseñando es que en este tipo de circunstancia, de nada sirve
la angustia al punto que no te deje actuar, sino que él tuvo la capacidad de pensar y de organizar una salida para esta circunstancia. Dijo, bien, yo voy a estar al frente de un grupo y el otro grupo van a quedar mis esposas, van a quedar mis hijos, y en caso tal que tengamos encuentro con Sab y venga a matarnos, por lo menos se salve mi familia. Una determinación lógica, lo cual nos enseña que también es aceptable tomar en estos momentos de dificultad decisiones basados en la lógica. Si me vienen a matar, pues por lo menos que este otro grupo que está más lejos coja otro camino y se les vuele, se pierdan. Pero no solamente voy a hacer eso. Entonces, si me vienen a matar, yo me apertrecho, es decir, tomo armas. Entonces, por supuesto que Jacob oró, por supuesto que no tomó estas decisiones sin haber consultado con Dios, pero tomó las posibilidades reales, ¿no? No decir, no, yo sigo así, todos un solo grupo, que si nos matan, para eso el Señor está con nosotros. No, uno debe tomar las previsiones del caso. Siempre. Dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Adonai, el que me dice, retorna a tu tierra donde naciste y habré de hacer el bien contigo, ¿sí? Recordando que Dios le había dado palabra a él. En los momentos de dificultad, uno debe también apegarse a la Torá que tiene, la Torá que ha estudiado. Ahora, dice Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. ¿Por qué no dice mi Dios? Porque él todavía tenía conflictos dentro de él que no le daban la opción de decir abiertamente, confío 100%, porque él tenía sus luchas todavía, sus luchas internas. 32:11, porque soy ante todas las benevolencias y ante toda la verdad que has obrado para con tu servidor, pues con mi callado he cruzado el Jardín y ahora me he convertido en 2 campamentos, orando delante de Dios. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de mano de Saf, pues yo le temo a él. Decir la verdad es parte de lo que nos corresponde. Él está diciendo y siendo sincero con Dios. Yo le tengo miedo. Ayúdame, Señor. No sea que venga y me destruya y destruya madre e hijo. Mas tú habías dicho, el bien habré de hacer contigo y tornaré tu descendencia cual arena del mar que no podrá ser contada por numerosa. Él también podía haber pensado o tenía la idea de decir, bueno, de pronto me matan en esta, pero hay que dar a mis hijos y esa será la descendencia. Y pasó la noche allí en Bereshit 32:14. Entonces lo que tenía consigo, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esab. ¿Qué le mandó a Esab? Pues esta es la otra estrategia. Una fue dividir el campamento. 2, orar a Dios. 3, mandar presente. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros. Lo que es la cantidad de ganado que le envía a Esab es monumental. Como de alguna manera puede estar hablando, mira, yo te di un dinero, yo compré esa primogenitura, ¿cierto? Ahora te estoy devolviendo el dinero de otra manera, te lo estaba devolviendo porque esos animales eran plata. Pero también empieza a enviar 200 cabras y las manda adelante, primer regalo. No da todo de una, sino que lo va dando a cuotas. 20 machos cabríos. Cuando ustedes compran algo a crédito, lo compran en una sola compra, pero la paga la sienten bien larga porque la paga es en varias cuotas. Aquí es al revés. El regalo los da en varias cuotas para que se vea largo y grande. Y entonces manda un grupo con 200 cabras y a una distancia larguísima, ¿sí? Casi de un día, llegan las otras, los 20 machos cabríos. Y luego a otra distancia igual llegan las 200 ovejas. Y luego a otra distancia igual los 20 carneros. De modo que usted está recibiendo regalos así dentro de la psicología de la persona. Está entonces el ablandamiento que le puede producir estos regalos, estos presentes a Esaf. Pero también esta estrategia es utilizada siempre que el pueblo hebreo tuvo la posibilidad de tener gente que pudiera ir a hablar con los emperadores, que pudiera ir a hablar con los reyes, con los mandatarios que les correspondía para evitar masacres y cosas de su pueblo. Siempre tomaron estas 3 estrategias como ejemplo que nos da este pasaje. Oración, tefilá, ¿sí? Tomar las previsiones del caso, si nos toca
irnos de acá, pues nos organizamos y salimos de este lugar o este país, o como les ha tocado antes, y llevar presentes al rey. Y entonces Jacob cruza el río. Acuérdense que él viene de un sector donde el Padán Aram, que eso queda en la actual Siria, ¿sí? Y va hacia la zona de Israel, y entonces él pasa con sus mujeres, con sus criadas, con sus hijos, y luego se devuelve por unas vasijas, unas cosas pequeñas que se le han quedado. Y aquí hay algo entonces curioso. Habíase quedado Jacob solo y luchó un hombre con él hasta despuntar el alba. Cuando él pasa a devolverse por las vasijas, queda solo. Y ahí es cuando tiene ese encuentro con este hombre que le llaman el ángel de Edom. Y ojo, porque Edom es Saf. Pues por eso se dice, tuvo un encuentro con el ángel de Saf. Pero la palabra acá nos dice, Vayabek Ish, luchó con un hombre. Vayabek es luchar. Vayabek tiene la misma shoresh, la raíz, con la palabra akab, que es polvo. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un encuentro de pelea y de lucha tan fuerte que levantaban polvo. Luchó contra un hombre. Finalmente era contra un hombre o contra un ángel. Diríamos, para resolver el tema, que tuvo una lucha con un hombre y con un ángel a la vez. Pero ¿qué tipo de lucha y por qué? Hasta despuntar el alba, es decir, hasta que fue toda la noche de esa lucha hasta el amanecer, ¿sí? Antes de que saliera el sol. Aquí tengo que explicar para que podamos ver bien el mensaje de esta enseñanza. Sucede que Jacob en realidad es el arquetipo de Adán, ¿no? Haciendo ya el estudio. Jacob, entonces, el hombre normal, o todos tenemos un Yeser Hatov y un Yeser Hara, una inclinación al mal y una inclinación al bien. La inclinación al mal, en el contexto de la Torah, es el Satán. ¿Y el Satán quién es? El Satán es un Elohim. El hombre tiene Yeser Hatov y Yeser Hara. El Yeser Hara es el Satán que inicialmente, cuando Adán estaba en el jardín del Edén, él no tenía Yeser Hara dentro de él. Cuando el hombre peca, porque es seducido por la serpiente, que es el Satán, abre la puerta de su vida y a su vida entra el Yeser Hara, es decir, el Satán. En el contexto, el diablo o el Satán es la inclinación al mal de la persona, no es un tercero al que le echamos la culpa de todo, de todos los males y todas las cosas que nos pasan, sino que el concepto es que yo soy responsable por las decisiones que tomé y no le voy a echar la culpa al diablo de las cosas que yo tomé decididamente la opción de hacer. El que me tienta es el Yeser Hara, y yo sé que tomo la decisión si acepto esa tentación o no la acepto. Ese Yeser Hara viene al mundo con la persona. El momento que la persona nace, en ese momento entra el Yeser Hara en él. Y por eso el Yeser Hara, que es Esab, es el mayor, es el más viejo. Es el más viejo entre el Yeser Hatov y el Yeser Hara. El Yeser Hatov, que es el hermano menor, es decir, Jacob, viene y entra a la persona y se desarrolla en la persona en la pubertad. Por eso es que lo que celebramos en el Bar Mitzvah de un niño o el Bar Mitzvah de una niña es que llega a ellos la inclinación al bien, empieza a desarrollarse en ellos. Entonces, cuando uno es adolescente, empieza una lucha terrible dentro de uno mismo. Cuando uno es adolescente, hay una lucha que se destapa porque es la lucha entre la inclinación al mal y la inclinación al bien, que ahora se encuentran los dos. Se encuentra Jacob y Esab en el adolescente y empiezan a luchar. Y por eso es que cuando uno es adolescente, uno no se halla, no quiere hacer una cosa y hace otra, y a veces vive de adolescente toda la vida. Hay gente que nunca madura, esa etapa nunca la superan. Y entonces esa lucha, ¿qué es lo que quiere hacer el Yeser Hara? Que tú no triunfes, que no te vaya bien, que no cumplas con el crecimiento espiritual que debes tener, desbaratar lo que pueda haber construido a nivel espiritual. ¿Y qué es lo que quiere el Yeser Hatov? Que tomes decisiones morales
morales y éticas de altura. Cuando le es anunciado, esos dos hermanitos están en el vientre de la mami, ahí está lucha dentro de ellas, se le dice, aquí hay dos naciones y el mayor servirá al menor. Es decir, el Yeser Hara a la larga tendrá que servir al Yeser Hatov. Y el plan del Eterno es que el Yeser Hatov se imponga y domine. No es que el Yeser Hatov mate y elimine al Yeser Hara, es que el Yeser Hatov se imponga y domine sobre el Yeser Hara, porque la idea es que entre estos dos saquen adelante el proyecto. No se trata de que tú ya seas perdonado, vivas una vida en el Señor sin que domines tu inclinación al mal. Tu inclinación al mal va a estar toda la vida ahí, pero la idea es que cuando, la medida que la persona va creciendo, va madurando espiritualmente y en años, etcétera, mi parte espiritual, mi parte de inclinación a hacer las cosas bien, empiece y domine a la parte que me liga a las cosas superficiales y mundanas, a lo que es polvo, porque el polvo, ¿qué es el polvo? ¿Cuál fue la maldición que Dios le dio a la serpiente? Que te arrastrarás y comerás polvo. ¿Qué es polvo? Nada, no vale, no produce. Usted sembrar una planta en polvo no le va a producir nada. Al revés, Jacob, que representa al Adán, es decir, Adán viene de la tierra de Adamá, ahí sí es tierra cultivable, ahí sí da fruto, pero el fruto que da lo da teniendo control de esta parte, de esta inclinación que es Esab, que es el mayor, que es Edom. Por eso en las explicaciones dice el ángel de Edom. No quiere decir entonces que Jacob tuvo una lucha con Esab o con el ángel de Esab, sino tuvo una lucha con el Esab que hay dentro de Jacob, porque Esab, ese espíritu, es el Yeser Hara. Ese ángel es el Yeser Hara. Jacob es una persona que vive una vida ligada a la vida de su hermano. Él, como nos lo explica Annette Pierre, que es una cabalista también mexicana, ella nos hace la explicación de este pasaje y dice, bueno, Jacob tuvo toda su vida hasta ese momento, una vida que estaba ligada a su hermano. Cuando van a nacer, le colocan Edom, porque era rojo, Seir, porque era completo y tenía pelitos en el cuerpo, etcétera, como fuera un hombre mayor, porque era primero, etcétera. Pero en cambio a Jacob cuando nace, no le ponen Jacob porque era bonito, porque era blanco, porque era, no, a él le ponen Jacob porque venía cogido del talón de su hermano. Él depende, y su historia depende de la historia de su hermano, hasta ese momento. Esta imagen es fuerte sobre la vida de Jacob, por lo menos hasta este momento donde tiene ese encuentro con Esab y cuando tiene ese encuentro con el Esab que hay dentro de él. Él desea la primogenitura que es para su hermano. Él podía haber deseado, bueno, no me tocó de primogenito, pero yo me hago lo mío, sino él desea eso de su hermano. Hay una lucha dentro de Jacob, ¿sí? Que está conectándolo, tiene una dependencia de alguna manera de Esab. Cuando él llega a este momento a tener ese encuentro, ese peniel, podríamos decir, como nos lo explican los comentaristas, los sabios, que en realidad Jacob tuvo una lucha con él mismo y de la cual él sale ganador, pero no sale indemne, es decir, no es que no sale, es que salió inmaculado de esa lucha, no, es que salió también herido de tal manera que sale cojeando y por eso es que le es prohibido al pueblo judío comer el nervio ciático del animal, que ese nervio ciático en el animal es lo que llaman hoy en día el filet mignon, o quizás el filet mignon, parte de la carne esa, que es muy rica, pero que en la carnicería kosher tú no la encuentras. Entonces, el menor, que es Adama, nace después y su nombre depende del hermano, y el nombre Jacob viene de Ekeb. ¿Qué es Ekeb? Ekeb traduce talón, pero también traduce torcido. ¿Y cuándo es cambiado
cambiado su nombre de torcido a recto. Es cambiado su nombre de torcido a recto cuando él tiene ese encuentro y esa lucha personal entre su inclinación al bien y el ángel de Esab, la inclinación al mal o el Satán que estaba dentro de él. Y lo domina y gana la lucha, ¿sí? Y en ese momento él le dice a este hombre, le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y este que es una autoridad, le dice, ya no te llamarás más Jacob, ya no serás más torcido, ¿sí? Ahora te llamarás Israel, porque Israel traduce recto. Y entonces, tan pronto, en Bereshit 32:26, cuando vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la articulación de su muslo y se dislocó la articulación del muslo de Jacob en su lucha con él. Y aquí hay otro punto. ¿Por qué se dislocó esa parte del cuerpo y no otra? El ángel del mal atacó a Jacob por todo lado y el lado que se dio fue esta parte, la parte del nervio ciático. Lo que interpretan los cabalistas es que esto tiene una conexión, hay dos explicaciones, una conexión con el área sexual. Acuérdense que Jacob, cuando se habla de Jacob, dice que es un hombre que habita casas, no que habita casa. ¿Por qué? Porque él no vivía en una sola casa, él vivía en cuatro casas a la vez. Tenía dos esposas y dos siervas con las que tuvo también hijos. Se reparte en cuatro su corazón y obviamente esto le genera una cantidad no es lo mismo tener un hogar con una sola esposa y una unidad en ese sentido que tener ese tipo de división. Pero era parte del plan del Eterno que las tribus tuvieran que salir de cuatro mujeres, pero esta es parte de la lucha que le corresponde a Jacob. Bueno, podríamos decir también que otro de los aspectos a tener en cuenta con respecto a esto es que esto también nos puede estar hablando, lo del nervio ciático, de la desconexión o la dificultad de conectar que tiene la parte superior con la parte inferior en Jacob o en Israel. Una cosa es hablar de Torah y Jacob era un hombre que sabía mucha Torah, pero tenía o tuvo un tiempo donde tuvo que a través del tiempo ir madurando y es que una cosa es conocer Torah y otra cosa es aplicar Torah. Y esa era una de las luchas de él y del pueblo judío que conoce Torah, pero que tiene las luchas para poderla transmitir y vivir. Una cosa es hablar de la Torah y otra cosa es ejecutarla y hacerla una realidad en la vida de uno y llevar esa luz a los demás, ¿no es cierto? Cuando él triunfa en esta lucha, dice en el versículo 27, dijo, déjame ir, le dice el ángel, el mismo, pues ya ha despuntado el alba, dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas, y ahí es donde viene, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo, Jacob, dijo, no más Jacob será llamado tu nombre, sino Israel, pues has contendido ante Elohim. Ojo, no ante Dios el creador, uno no puede contender con Dios, porque aquí basado en este versículo, claro, entonces ahí contendió con Dios, entonces ese Elohim es Dios o el Cristo, y con los hombres y has prevalecido. Peleó con Elohim, con la parte espiritual, y peleó con la parte, con el hombre que era él, y ya no se llamó más Jacob, que es torcido, artimaña y engaño, ahora es recto Israel. Y entonces balancea la historia porque pasa de ser una persona que se robó una bendición a una persona que se hizo rico corrigiendo eso y una persona que ahora es llamado recto delante del Eterno. Cuando él pasa esa prueba, entonces preguntó Jacob, dijo, dime por favor tu nombre, dijo él, ¿por qué es que preguntas mi nombre? Los ángeles no tienen un nombre determinado, solamente adquieren el nombre de acuerdo a la función que van a ejecutar y después lo pierden. Y le dijo, y le bendijo a él allí. Y llamó Jacob el nombre del lugar Peniel, pues he visto al enviado de Elohim cara a cara, empero mi vida ha sido salvada. Y le salió el sol al cruzar Peniel, cojeaba de su mano. Es decir, cuando él sale de este encuentro, cuando sale victorioso del encuentro, sale el sol y su historia cambia. Por supuesto que de ahí en adelante Jacob tiene los argumentos para enfrentar lo que le corresponde de ahí en adelante. Tenía que tener ese encuentro con su hermano Esaf, tenía que hacerlo y te dijo,
bueno, haga lo que ha de ser, que sea ya, y da y hace todos los preparativos para encontrar a su hermano. Podía haber salido corriendo, podía haber cogido otro camino, pero esto también nos enseña a nosotros que lo que toca, toca, y lo que hay que hacerlo, y así nos cueste, y es entendible, y muchas veces postergado las luchas personales, las decisiones que tenemos que tomar, las hemos postergado para no afrontar esa realidad. Y la enseñanza es lo que toca hacerlo, y pues es mejor temprano que tarde. Y ser honesto con uno mismo, y uno basarse en lo que las herramientas que uno ha tenido en la Torá, y decir, sí, tengo miedo de ese encuentro, tengo miedo de encontrarme con mí mismo, y de pronto entender que no soy tal vez la persona que yo pensaba que era. Y de ese encuentro tiene que salir algo bueno, tiene que aprender uno a dominar, a tener control sobre sus instintos, sobre sus inclinaciones, para ahí sí ser el Jacob que hay dentro de nosotros, y dejar de ser el Esab que hay dentro de cada uno de nosotros. Preguntas.